Muy bien, continuamos, hermanos, en eh, bueno, ni el tren bala es tan rápido como yo contando la historia desde hace miles de años. Este, pero bueno, espero que de a poquito lo vayan precisando. No, insisto, no significa que se lo tiene que aprender de memoria todo, como yo ya lo tengo de memoria. Este, pero sí que vayan más o menos identificando, escuchando, familiarizándose con los términos, moviéndoles algunas inquietudes, etcétera. Bueno, me parece que ahora vamos a entrar a un terreno que pocos ustedes conocen y esto también va a estar bueno. Voy a compartir entonces la pantalla y continuamos. Bien, el reino se divide, cada uno anda por su lado. Hay alrededor entre 18 y 20 reyes entre los dos reinos, ¿no? Entre 18 y 20 reyes existen en el reino del norte, como 18 o 20 reyes existen en el reino del sur. Eh, los reyes del norte no duran tanto, hermanos, porque los reyes del norte están siempre con complot, los matan, los asesinan, no duran mucho tiempo en el cargo, eh, en fin, y estamos hablando del pueblo de Dios, ¿eh? No estamos hablando de otros pueblos, estamos hablando de Israel. Este, los reinos del sur, ¿no? Los reyes del reino del sur duran más porque no hay tanto pleito, aunque sí lo hay, pero no hay tanto pleito, no los matan tan seguido, ¿no? Entonces, por eso duran más tiempo en el cargo los reyes del reino del sur. Bueno, ¿qué pasa con el reino del norte? El reino del norte, hermanos, es un reino complicado, se dan a la idolatría, serán en este reino, en el reino del norte, donde predicarán los famosos profetas Elías y Eliseo. ¿Ah? Estos profetas, su ministerio será en el reino del norte. Allí ellos van a profetizar. Bueno, Dios les mandó a los profetas. El profeta Oseas es uno de los profetas que más va a profetizar en el reino del norte, va a llamar al arrepentimiento. Y el reino dirá que no le harán caso, etcétera. Y bueno, se alejaron de Dios. Entonces, Dios los entrega en las manos de los enemigos y en el 722 el imperio asirio toma cautivo a el reino del norte, a Israel, lo toma cautivo. Y se lo lleva. Y ahí desaparece el reino del norte. Ya hay vestigios, ¿no? Pero el reino del norte ya no está más. No voy a entrar en detalles para no complicarles con mayor información, pero el chiste que en el 722 los asirios conquistan el reino del norte, destruyen Samaria, se llevan cautivos a, a, a a- lo dispersan por el reino de los asirios, principalmente, ay, 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 Nínive, ¿no es cierto? Nínive era la capital de los asirios y se pierden. Eh, los israelitas se casan, pierden su identidad, ya, se pierden. Y ahí termina el reino del norte. El reino del sur, ¿no? El reino del sur sigue viviendo. Tampoco les voy a decir hoy por qué, pero el chiste es que sigue viviendo, ¿no? Sigue existiendo. Pero no dura mucho tiempo, porque al igual que los del reino del norte, los del reino del sur, pues también eh, se dan a la idolatría, rinden culto a Baal, en fin, eran idólatras hasta las cachas. Y ahora ellos son entregados en el 586, 587, ahora por los babilonios. Los babilonios, hermanos, eh, destruyen a los asirios, o conquistan, o invaden el imperio asirio.
Entonces, ahora los babilonios eran la potencia importante en aquel tiempo. Entonces, como Judá, pues no aceptó el mensaje de los profetas, profeta Jeremías, el profeta Isaías, ¿no? También son llevados al exilio. Son destruidos, Jerusalén es destruida, el templo es destruido, todo es destruido, y una parte se lleva a Babilonia. Y se destruye el primer templo, ese templo maravilloso que Salomón construyó y que ahora nosotros no tenemos vestigios ni arqueológicos, no hay un vestigio arqueológico de este primer templo. Incluso muchos autores dudan de que haya existido este primer templo, dudan, porque no hay ningún rastro de este primer templo. Así que para esta fecha los babilonios arrasan Jerusalén, el reino del sur, lo arrasan, lo queman, lo destruyen, se llevan los utensilios de la casa de Dios, ¿no? Y se llevan a las personas. Y en esto, hermanos, aquí el reino del sur no desaparece, como le pasó a los del reino del norte. Los del sur no desaparecen. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que una parte de las personas fueron llevadas al exilio a Babilonia, o lo que se le conoce como el destierro babilónico. Cuando ustedes escuchen que yo les diga el destierro babilónico o el exilio babilónico, se está refiriendo a este punto cuando los babilonios se llevan cautivos al pueblo, ¿no? Hacia Babilonia. Y entonces los llevan cautivos alrededor de 70 años, 50, 60, 70 años. Y resulta, hermanos, que en este evento que fue muy importante, el exilio babilónico, fue muy importante para que el pueblo de Israel volviera a Dios. En primer lugar, hermanos, porque en este exilio no se llevan a todos. Los babilonios no se llevan a toda la población. Queda mucha gente en Jerusalén, mucha gente. Pero los que quedan en Jerusalén, hermanos, siempre son los pobres, los campesinos, los ciegos, los enfermos y los ancianos, o sea, los más débiles. Lo que para los babilonios consideraban como que no servían para nada, pues a eso los dejan. A eso los dejan. Y entonces se llevan a los más fuertes, a los más sabios, ¿no? A los que les pueden redituar mucho más. Entonces los que se van a Babilonia son a los sacerdotes del templo, a los guerreros, ¿no? A los sabios, a los jóvenes, a los sanos, pues aquello que les iba a servir a Babilonia. Imagínense, llevan a los enfermos a Babilonia, pues iba a ser una carga para ellos. Entonces hubo dos grupos, unos que quedaron allí, los más, pues los que no servían para los babilonios, y los que se fueron al norte a Babilonia, ¿no? Esta clase, los sacerdotes, los guerreros. Y hay un grupo que ante la amenaza de la invasión terminan huyendo, ¿no? Perdón, no ante la amenaza de la invasión, ya cuando están allí hay un asesinato de un personaje llamado Godolías, ¿no? Entonces un grupo de personas que asesina a esa persona huyen a Egipto, se van para Egipto. De los que quedaron, matan a Godolías y y tienen miedo de que vengan las tropas del emperador babilonio y prefieren huir a Egipto, ¿no? De entre ellos se llevan al profeta Jeremías. El profeta Jeremías, el que nosotros tenemos en la Biblia, termina muriendo en el exilio, pero no en Babilonia, sino en Egipto. Jeremías no se fue al exilio. Jeremías fue de los que dejaron en Jerusalén. Jeremías, toda su carta, todo lo que él escribe, lo escribe desde Jerusalén. Ya vamos a ver, por ejemplo, el libro de Lamentaciones. Es hermoso, hermoso
el libro de Lamentaciones. Bueno, después de esto, hermanos, después de que se van cautivos, ahora los babilonios son conquistados por los persas. ¿Bien? Los asirios fueron conquistados por los babilonios. Los babilonios son conquistados ahora por los persas. Entonces ahora la potencia mundial ya no son los babilonios, sino son los persas. Y los persas eran más buena onda, dirían, ¿no? Ellos no tenían problema con otros pueblos, con otros dioses u otras religiones. Incluso ellos alentaban las religiones locales de los pueblos conquistados. Entonces lo que se hace por parte de edicto de Ciro el persa, él firma un edicto, un documento en donde dice: todos los que quieran regresar a sus tierras originales que fueron cautivos por los babilonios, regresen. Están en libertad, son libres, listo, váyanse. ¿No? Entonces, el imperio persa gobierna del 538 al 333 antes de Cristo. Y entonces este edicto de Ciro provoca esta autorización, este permiso, provoca que el pueblo de Israel, el pueblo judío, ¿no? Eh, no sé si decirlo ahora, bueno, sí lo tengo que decir. Para este punto, hermanos, fíjense, antes yo les he dicho que cuando se hace la división de los reinos, a los del norte le llamaban israelitas y a los del sur le llamaban judíos, ¿verdad? Eso dije. Bien, pero para estas fechas, ¿no? Ya muchos años después, cuando el reino del norte ya no existe más, entonces se empieza a usar de manera indistinta judíos o israelitas. Entonces ya se empieza a usar de manera indistinta, pero para estas fechas. Antes no. Mientras existía el reino del norte, eran los israelitas y los judíos. Cuando ya no existe más el reino del norte, los judíos también adoptan y aceptan que se les diga pueblo de Israel. Ajá. Bueno, entonces, para estas fechas, hermanos, cuando los persas están gobernando y Ciro el Grande firma el edicto, bueno, le dice a las personas que pueden regresar a su tierra y hacer su vida. Un grupo de judíos, que esto es muy importante, hermanos, un grupo de judíos volverá a Jerusalén para reconstruir lo que se conocerá como el Segundo Templo. Hubo 3 grupos que volvieron de Babilonia. El primero de ellos fue encabezado por el sacerdote Zorobabel y por el juez o por el gobernador Josué. Fue un primer grupo. Ellos dijeron: listo, Zorobabel y Josué, volvamos a Jerusalén a reconstruir el templo. Bien. Empiezan a reconstruir el templo. Recuerden que el templo era importantísimo. Pero pues no pueden porque no hay mucha plata, etc. Están empezando de cero. Entonces viene otro grupo encabezado por Esdras, ¿no? Por Esdras, el escriba Esdras, y empieza él viene a traer una reforma religiosa al pueblo. Y el tercer grupo viene por Nehemías, ¿no? Los 2 libros que tenemos de la Biblia, Esdras, Nehemías. Bueno, Nehemías, conocemos la historia, quién fue Nehemías, que había sido el copero del rey, y el rey persa le manda incluso plata para que construyan el templo. Entonces, lo que quiero decir en este punto es que hubo un grupo que volvió a Jerusalén, pero no todos volvieron. Resulta que cuando ya estaban en el exilio, uno de los grandes profetas del exilio es el profeta Ezequiel. Ezequiel es un profeta que va a hablar estando cautivos en el exilio babilónico. Resulta que cuando estaban allí y ya hay libertad, pues ellos empezaron a hacer sus casas allá, empezaron a hacer amistades, empezaron a hacer negocios, empezaron a viajar a otros países. Entonces dijeron: no, porque vamos a volver a... Es como el que va a Estados Unidos y gana mucha plata, ¿no?
Y si volver a la Argentina, y no vuelvo a la Argentina. Yo aquí estoy bien. Entonces hubo un grupo de personas que no regresará a Jerusalén. Serán judíos, pero no regresarán a Jerusalén. Se quedarán allá. ¿No? Se quedarán allá. Bueno, en este tiempo, como les dije, los personajes importantes son Zorobabel, Esdras, Nehemías, que son los líderes, diríamos, de los grupos de personas que vienen del exilio, que estaban cautivos, pero que ahora, gracias al edicto de Ciro el Persa, pueden volver nuevamente a Jerusalén. Resulta, hermanos, que antes de esto, este punto donde el otro grupo que no se queda, hermanos, a Jerusalén, que no regresa a Jerusalén, sino que se queda en el exilio, ténganlo ahí presente, escríbalo en algún lado de sus apuntes, porque de este grupo vendrá el canon griego, el canon de Alejandría, de este grupo, de los que no regresaron a Jerusalén, sino que se quedaron en el exilio. Bueno, de ese grupo nacerá la traducción del Antiguo Testamento, que había sido escrito en hebreo, y se va a traducir al griego. Tómelo ahí como detalle, porque después vamos a tener una clase que tiene que ver con el canon griego. Bueno, resulta que ahora los persas son vencidos o son conquistados por los griegos. Fíjense, los asirios vencen a los babilonios. Los babilonios vencen a los... No, perdón, no, al revés. Los asirios son conquistados por los babilonios. Los persas conquistan a los babilonios. Los griegos conquistan a los persas. Y ahora, para el año 333, a través del gran Alejandro el Grande o Alejandro el Magno, se hace la época griega. Los griegos conquistan el mundo. Ahora los griegos es la potencia más grande que existe. Y será en esta época, hermanos, en la época griega, del habla griega incluso, donde se va a consolidar la literatura apócrifa. Será en este periodo de tiempo entre el 333 y el 63 antes de Cristo, donde se van a escribir los libros como Tobías, Judith, Macabeos, ¿no? Los cuatro libros de Macabeos, las Odas de Salomón, el Ben Sirac, Baruch, los añadidos en griego, tanto de Esther como de Daniel, uh, bueno, todo lo que nosotros consideramos como libros apócrifos, todos esos libros se van a escribir en esta época, en la época griega. Para el canon hebreo, hermanos, para el canon hebreo, es decir, para los libros que nosotros consideramos como inspirados, la inspiración se cierra en la época de Esdras y de Nehemías. Porque en la época de Esdras y de Nehemías, hermanos, los profetas que trabajan en esa época son los profetas Zacarías, Malaquías, Ageo incluso, Ageo, Zacarías, Malaquías, son los profetas que van a trabajar en esta última etapa, donde aparecen Esdras, Nehemías. Y ahí para el pensamiento judío se cerró la inspiración profética. Por eso es que todo lo que se escribe en la época griega no es palabra de Dios, no es inspirada por Dios. Fíjense. Por eso es que el canon hebreo cierra en la época de Esdras, Nehemías. Ahí cierra. Pero el pueblo siguió viviendo, o sea, el pueblo no terminó en la época de Esdras, Nehemías, ¿no? Estamos hablando del siglo III antes de Cristo. Israel siguió, o los judíos siguieron su vida, ¿no? En la época griega. Los griegos los dominaban, evidentemente, pero vivieron. Entonces, en esta época griega suceden muchas cosas importantes. La primera es que se consolida la literatura apócrifa. Se escriben estos libros que ahora son muy importantes. Nosotros no conoceríamos lo que sucedió en esta época sin leer, por ejemplo, el libro de Macabeos, por ejemplo.
Macabeos nos dice qué pasó en esta época, pero ya para nosotros no son inspirados por Dios. Hay dos gobiernos, ¿no? Que se disputan todo lo que es la región de Palestina, la región donde está asentado el pueblo de Israel, que serán los Ptolomeos y los Seleucidas. Ellos iniciarán los Ptolomeos y después los Seleucidas. Los Ptolomeos empezarán gobernando y después dejarán el gobierno y los Seleucidas tomarán el control de la región donde están asentados los judíos. Y bueno, ahí aparece antes de eso, de los Seleucidas, hermanos, va a aparecer un personaje muy importante que se llama Herodes el Grande. Herodes el Grande. Bueno, no me voy a meter mucho en eso porque si no, ahí sí sería enredarlos increíblemente, hermanos. Pero algún día lo vamos a tocar, pero pues no ahora. Solamente quiero que escuchen estos términos, los Ptolomeos, los Seleucidas. Y resulta, hermanos, que después los romanos conquistan a los griegos. Los romanos conquistan a los griegos. Y es en el 63 cuando Pompeyo, el general Pompeyo, entrará a Jerusalén, la conquistará y la hará una provincia romana. Antes de que Cristo nazca, antes de que el Señor nazca, en el 63, ya toda la provincia de Judea ya no es griega, porque ahora los romanos han conquistado a los griegos y ahora son anexo o son provincias romanas. Y ahora los romanos están gobernando Israel. Y en el 70, ya después de Cristo, se destruye el segundo templo de Jerusalén. Jesús nacerá, hermanos, nacerá alrededor entre el 4 y el 6 antes de Cristo. No me pregunten ahora este tema, hermanos, del por qué. Se supone que el año 0 tendría que ser cuando Jesús nació. Ay, hermanos, es un tanto complicado explicar, pero algún día lo puedo hacer. Pero el chiste es que el Señor nació antes de él. Suena raro, pero el Señor nace entre el 4 y el 6 antes de Cristo. Porque Herodes el Grande muere en el 6, en el año 6 antes de Cristo. Y evidentemente, Jesús nació antes de la muerte de Herodes, porque Herodes es el que manda hacer la matanza de los niños, etc. Entonces, todavía no hay una fecha exacta, pero entre el 4 y 6 antes de Cristo, Jesús nace. Bueno, Jesús nace bajo el Imperio Romano, ¿no es cierto? El pueblo está bajo el imperio ahora de Roma. Y no será hasta el año 70. Jesús ya vivió, ya murió, ya resucitó, ya no está más. Jesús en el año 30 aproximadamente cumple su ministerio, asciende a los cielos, etc. Y es en el año 70, 40 años después de la muerte del Señor, cuando Tito entrará a la ciudad de Jerusalén y destruirá el segundo templo, el templo que levantó Zorobabel, el templo que levantó Esdras, Nehemías, ¿no es cierto? Josué, ese templo que se levantó después del exilio, ahora será nuevamente destruido en el año 70 después de Cristo. De este templo, hermanos, sí hay vestigios, sí hay ruinas arqueológicas, ¿no? El famoso muro de los lamentos, que usted ha escuchado mucho en la televisión, es un muro, ¿no es cierto?, que da a la parte, no sé si es occidental de donde estaba el templo, el santuario, ¿no es cierto?, donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Resulta que Herodes el Grande mandó ampliar mucho más el templo y ese muro, ¿no es cierto?, ese muro no es ni siquiera un muro del templo, es un muro del perímetro, ¿no es cierto?,
de lo que mandó, la muralla que mandó a hacer Herodes el Grande, que quedó en pie. Pero ese muro es tan venerado por todas, por todos, todo el mundo va a ese muro de los, famoso muro de los lamentos, porque ese muro da en dirección hacia donde estaba el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, el templo por donde caminó el Señor. Pero ese templo se destruyó y actualmente tienen la idea de construir el tercer templo, pero es políticamente imposible que eso suceda a menos que haya una tercera, cuarta guerra mundial para que eso suceda. Y entonces, hermanos, hasta aquí damos por concluido el recorrido que yo sé que ustedes están fatigados mentalmente. Yo estoy fatigado de la voz. Es aquí hasta donde nosotros podemos fechar, fíjense, muchos siglos. Estamos hablando de muchos, muchos siglos, que inicia con la historia de un hombre llamado Abraham y termina con la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Y todos esos eventos que yo les he dicho de manera muy, pero muy general, es de lo que la Biblia habla. De lo que la Biblia habla. Si nosotros no sabemos esto, entonces cuando usted predique algo sobre el Antiguo Testamento, pues no va a poder entender por qué está escrito lo que está escrito. Todo esto que les he dicho es la razón por la que el Antiguo Testamento se escribe. Así es que vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Permiso. Usted dijo que con Esdras Nehemías se cierra el canon hebreo, pero cuando escribimos la lista del canon hebreo dice crónicas. Eh, ¿Fue antes o fue después crónicas? Ahí me quedé. Sí. Crónicas, hermanos, Crónicas es a la par de Esdras Nehemías, porque Crónicas, a ver, les digo rapidísimo, Crónicas es una repetición del libro de los reyes. Si usted toma el libro de los reyes y toma el libro de las Crónicas, usted va a decir, para un poco, dicen lo mismo, o sea, ¿no? Como que cuentan lo mismo. No. Resulta que el libro de las Crónicas ya se da con un influjo sacerdotal, el libro de las Crónicas. Y resulta que el libro de las Crónicas se escribe a la par de Esdras Nehemías, ¿no es cierto? Porque estos libros vienen ya de la reflexión sacerdotal que se tiene después de haber sufrido el exilio babilónico. Resulta que el pueblo de Israel, cuando se va al exilio babilónico, ahí reflexionan impresionantemente. Ahí es cuando uno dice, che, metimos la pata. ¿Qué quiere que te diga? Metimos la pata. Entonces, resulta que cuando el pueblo se va al exilio, suceden dos cosas muy fuertes, muy poderosas. Primero, ya no están en Tierra Santa. Jerusalén, recuerden que era la tierra, la ciudad de Dios, la Tierra Santa. Ahora están en tierra extranjera. Y lo segundo, lo más fuerte para ellos, ya no tienen templo donde adoraban a Dios, donde estaba el santo de los santos, donde estaba la presencia de Yahvé, ya no está más. Entonces ellos tienen que reflexionar sobre la santidad, sobre el tiempo de Dios. Y es en esta época, hermanos, en la época del exilio, donde se escriben los relatos del Génesis. Por eso el sábado está inscrito en el relato del Génesis. Porque el pueblo empieza a reflexionar y dicen, ok, ya no tenemos templo, ya no tenemos lugar donde adorar a Dios. ¿Qué tenemos ahora? Tiempo, el tiempo sagrado. ¿Y dónde está el tiempo sagrado? En el sábado. Entonces, para ellos, los que se fueron al exilio, el sábado recobró una importancia tan importante porque dijeron,
ya no tenemos lugar donde adorar a Dios, pero sí tenemos un tiempo para adorar a Dios. ¿Y dónde lo tenemos? En el sábado. Por eso el sábado sigue siendo fundamental. Entonces, Crónicas tiene un sabor sacerdotal, tiene un sabor de la restauración. Y por eso el libro de las Crónicas se escribe a la par de Esdras Nehemías. De Esdras Nehemías. Crónicas se escribe mucho, mucho después del libro de los Reyes. Solo que nosotros lo acomodamos por la Septuaginta, porque parece ser que hablan de lo mismo. Entonces dijeron, si hablan de lo mismo, pongámoslo ahí juntito. Pero no. Ya, cuando vayamos viendo primero Pentateuco, luego libros históricos, luego libros tal, ahí ustedes van a entender un montón de cosas. Muy bien, hermanos. ¿Estuvo bueno el mate? ¿Alguna pregunta, algún comentario? El segundo templo que se destruyó sería el lugar donde Jesús se enojó porque estaban vendiendo y tiró todo. Ese sería el segundo templo destruido. Sí, sí. Ese segundo templo es el que conoció Jesús. Lo que pasa es que cuando lo construye Salomón y lo construye Zorobabel, Esdras, Nehemías, pues ya no fue tan lindo como el de Salomón. Ya no tenía la gloria, pues porque no tenían plata. Recuerden, venían del exilio, venían todo, tal. Ya no fue tan lindo. Seguía siendo lindo el templo, pero ya no fue tan lindo. Por eso cuando veamos las profecías de Zacarías y de Malaquías, los profetas le reclaman al pueblo y dicen, che, a ver, paren la mano un poco. Ustedes su casa la tienen con ventanas hermosas, con pisos maravillosos. Su casa la tienen. ¿Y el templo? Eso es un reclamo que hacen los profetas, Zacarías y Malaquías. Entonces, antes de que Jesús nazca, Herodes el Grande, manda ampliar el templo y lo hace grandísimo, lo hace hermoso, lo hace majestuoso, pues allá tiene plata. Allá tienen plata. Bueno, ese templo hermoso, majestuoso, maravilloso, grandioso, ustedes lo van a ver en la clase de liturgia. Ese es el que conoció a Jesús. Por ese templo el Señor caminó. Y ese fue el templo que fue destruido en el año 70 por los romanos. Por eso se le llama tercer templo, diríamos. Tercer templo. No es que se haya construido de principio, sino porque Herodes el Grande lo mandó a embellecer y lo hizo más grande. Pues bien, hermanos, pues me alegra mucho haberlos cansado, haberlos aburrido y haberlos mareado. Me siento contento porque era el propósito de la clase, pero espero que tengan varias inquietudes, que le metan ficha, que de a poquito sueñen con esto. Ustedes a la noche le digan a su mujer, vieja, después del exilio, viste, vino la época de Zorobabel. Ustedes díganle, viejo, vos sabés que se dividió el reino. ¿Qué reino, vieja? Pues el reino, ese reino que venía. Ustedes cuéntenle a cualquiera persona lo que recuerden, ¿ok? Entonces, de esa forma, ustedes le van moviendo al tema. ¿Está? Muy bien. Dios los bendiga. Un placer estar con ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase, el lunes. El lunes nos vemos. El lunes. Dios los bendiga. Linda tarde. Chao.